Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra entrega de Puntos de Vista, que en esta mañana dominical tendremos dos interesantes entrevistas. En la primera de ellas tendremos a Jacobo Ramos, quien es presidente de la CNTD, una de las tres grandes centrales sindicales, y con él vamos a hablar sobre un tema que todo el mundo está esperando, pero antes de empezar nuestra primera entrevista de hoy vamos a hacer una breve pausa comercial. Don Jacobo Ramos, buenos días, bienvenido a Punto de Vista. Bueno, buenos días y como siempre agradecido de estar por acá conversando con ustedes. Sí. Jacobo, el pasado jueves el Senado aprobó, ya son dos lecturas correspondientes, no sé si es nuevo código o la modificación al Código Laboral. Esa legislación, que tiene tantos tiempos en debate, no tanto como lo que tiene de vigencia, porque una de las tres grandes reformas que se hicieron, reformas económicas que se hicieron en los 90, es del año 92. Pero que la economía, el mercado de trabajo ha crecido tanto y se ha expandido, han aparecido nuevas figuras y por tanto, aunque fuera en su momento una legislación avanzada, ya necesitaba ciertos ajustes. Pero en ese interín y discusiones se ha armado como una especie de cuello, no diría cuello de botella, porque no creo que cabe, pero sí hubo como una parte del puente que era difícil de cruzar, porque había un aspecto el de la cesantía, que la parte empleadora no la quiere. Y ustedes, los sindicatos y el Estado, porque claro, en la parte laboral es un tripartito que funciona. Ustedes sí la defienden. ¿Cómo fue que se aprobó y qué beneficio aportará? Mire, lo primero que hay que aclararle a la población en sentido general es que esta reforma tiene tres gobiernos discutiéndose, con pausas. O sea, los dos gobiernos del presidente Danilo Medina, el gobierno, los 5 años que lleva el presidente Luis Abinader en el poder. O sea, tenemos 13 años discutiendo esta reforma con algunas pausas. Se avanzó en principio, luego se suspendió el diálogo, lo retomamos el último año y medio de manera permanente y logramos un consenso. Eso es lo primero que la población en sentido general tiene que saber para poder evaluar lo que está pasando. Una vez concluido el diálogo, se entrega el proyecto al presidente Luis Abinader y el presidente lo anuncia en la semanal con la presencia de los sectores tripartitos, gobierno, trabajadores y empresarios. Y bueno, luego se lleva y se deposita en el Senado de la República. Y nosotros nos hemos sorprendido porque luego de que se deposita el proyecto en el Senado de la República, de manera consensuado, o sea, los 100 y pico de artículos que se están modificando en esta coyuntura, nos sorprende que los empresarios salen con nuevas propuestas. Algo inusual, porque se supone que un diálogo que tiene 13 años de estarse produciendo y que tiene 1 año y medio intenso y que se logran unos consensos y unos acuerdos para que todos los sectores involucrados respeten eso. No nos sorprendería que en el Senado un senador, por ejemplo, quisiera hacer una propuesta nueva o modificar algún texto del proyecto, pero no los sectores que hemos estado sentados en la mesa durante todo este periodo. Sobre todo en una revisión del Código Laboral que introduce elementos que han sido objeto de cuestionamiento
de manera permanente por los propios empresarios. Y yo le voy a citar, por ejemplo, todo el sistema procesal ha sido cambiado en esta reforma. Se ha introducido también una figura que es importantísimo porque ahí se van a resolver el 80% de la conflictividad que se produce en el aspecto laboral, que es el juez conciliador, para tratar de no tener que judicializar el tema laboral de modo que no perjudique a los trabajadores, en el sentido de que a veces para obtener una sentencia tienen que durar años en los tribunales, que en principio se pensaba que con los vocales se iba a resolver y no se pudo resolver. Lo que ha pasado es que hemos visto mafias de abogados inescrupulosos que le compran los casos a los trabajadores y con eso le dan migajas, se van a los tribunales, consiguen la sentencia y lo que hacen es que de manera inescrupulosa hacen embargos temerarios a empresas, perjudicando entonces el empleo de los trabajadores y a las propias empresas. Entonces todo eso se revisó y se trató de resolver con la creación de esta figura nueva del juez conciliador. Entonces, eso agilizará entonces. Claro, eso va a agilizar el 80% de los casos. ¿Qué supone? ¿Cuál es el problema, el conflicto de todo lo que se ha planteado en la reforma? Bueno, que no llegamos a acuerdo con el tema de la cesantía. De la cesantía laboral. Que los empresarios siguen argumentando que la cesantía laboral es una distorsión que genera, en su criterio, genera daña la posibilidad de que se creen más empleo en la República Dominicana. Y eso es una verdad media, porque la verdad es que nosotros le hemos preguntado en diferentes etapas de las discusiones que dónde están los estudios que sustentan esa tesis. Y han mencionado un estudio de la OIT, un estudio de la CEPAL, pero nunca lo han presentado en la mesa, el estudio que ellos aluden. Hay otros factores que generan la informalidad, que no son el Código de Trabajo, que no es la cesantía. Pero la cesantía como figura no existía incluso desde antes del Código del 92. No existía antes del 92. Eso fue una conquista que se incluyó ahí en esa reforma que se discutió en esa época. Y es una conquista de los trabajadores, pero lo que hay que recordar también es que la cesantía es un derecho eventual. ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo hay que entregarle la cesantía a los trabajadores? Cuando usted lo despide. Así como tiene el poder del desahucio, la capacidad del desahucio que tienen los empleadores de decidir cuándo le ponen término al contrato de trabajo. Entonces, si usted tiene derecho a ponerle término, usted tiene que indemnizar al trabajador. Entonces, ellos han hecho lo que demuestra que es un afán por perjudicar una conquista que tienen los trabajadores. Han hecho una serie de propuestas, todas con el objetivo de afectar esa conquista de los trabajadores. Fragmentarla, limitarla a 10 salarios mínimos, así como otras propuestas como fragmentar promediarla durante la vida de la cosa y no tomando el último año como referencia. Exactamente. O sea, todas esas propuestas que tienen como objetivo eliminar una conquista que ha funcionado en estos tantos 32 años, que tiene existiendo el código nuevo que se aprobó en el 92, el país ha crecido, el país se ha desarrollado, los negocios han crecido, las empresas han crecido. Entonces, yo pienso que no es la cesantía ni el código laboral lo que evita que nosotros sigamos creciendo y creando más empleos formales en la República Dominicana. Serán otros factores estructurales de la economía y del modelo económico que nosotros tenemos que impedirán eso, pero no la legislación laboral, porque está demostrado que con esa legislación el país se ha desarrollado, ha crecido, hemos tenido avances significativos en todos los sentidos. Además, hay que recordar que cuando se aprobó la ley 8701, se estableció un artículo donde se planteaba una discusión sobre el tema del fondo de desempleo. Una especie de seguro de desempleo. Pero esa discusión nadie se interesó por que se produjera durante estos 20 y tantos años de la seguridad social. Entonces no podemos pretender
que de golpe y porrazo, en un mercado laboral que hay que hacer algunos estudios para ver cómo funcionaría un seguro de desempleo, lo impongamos sin tener el soporte necesario y eliminemos esa protección que tienen los trabajadores, que existe, reitero, porque los empleadores tienen el poder de poner término al contrato de trabajo cuando ellos así lo estimen conveniente. Y entonces tienen que entregar la indemnización. Sí, hay algunos aspectos que me gustaría que tú lo puntualizaras sobre esa figura que existe pero no existe. Pero vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Muy bien. Continuamos la conversación con Jacobo Ramos, presidente de la UNTD. Jacobo, tú señalabas que cuando la ley que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, 8701, una ley muy abarcadora y prometedora, pero que parece que no solo en ese aspecto se ha quedado como motrenca, sino que le ha faltado como una aplicación cabal. Pero señalaba que había, o refería, mandaba a la posibilidad de establecer un seguro de desempleo, más o menos, era un fondo para que vendría siendo como el sustituto, el equivalente a la cesantía de ahora. Así es. Pero si era algo expreso, mandado o dictado por una ley, ¿qué pasó tanto tiempo y no? Bueno, sencillamente lo que pasó es lo que ha pasado con la ley 8701, la ley de seguridad social. El 50% de la ley no está aplicándose porque no se ha puesto en marcha. Y yo solo puedo citar todos los aspectos de la ley 8701 que todavía, veintitantos años luego de su aprobación y puesta en marcha, no están funcionando. Y si usted hace una medición, eso equivale prácticamente al 50% de la ley, los aspectos más importantes, dentro de los cuales está el artículo 50, que mandaba a que los sectores se sentaran a analizar la posibilidad de establecer un fondo de desempleo que sería el equivalente al tema de la cesantía. Pero eso no ocurrió. No ocurrió porque nadie, primero, ni el sector empleador, ni el sector de los trabajadores, ni el gobierno pusieron el tema sobre la mesa nunca. Entonces, al no ponerlo sobre la mesa, ha quedado prácticamente desierto. Y es lo que pasa con la propia ley 8701, que ahí tenemos los centros de atención primaria que no han entrado en vigencia, que es uno de los eslabones más importantes de la ley 8701, porque es lo que permite abaratar el costo de la seguridad social y donde se van a resolver el 80% de los problemas que van a permitir que la gente se enferme menos. Eso no ha pasado, está pendiente el régimen contributivo subsidiado, donde tenemos 56% de los trabajadores informales que deberían, en teoría, ya estar cubiertos por la seguridad social y no están funcionando. Tenemos los trabajadores móviles, o sea, los intermitentes de la construcción, de labores agrícolas, de portuarios, que no están incluidos en la seguridad social hoy, porque no hay un sistema especial, un régimen especial que hay que crearlo, como manda la ley, que hay que crear regímenes especiales para poblaciones específicas. Entonces, tampoco eso se ha hecho. Y así el seguro, el plan básico de salud, que tampoco está funcionando, porque lo que hay es un plan de servicios de salud que fue lo que acordamos en el 2006 para que pudiera entrar el seguro familiar de salud, y se quedó así. Eso fue un acuerdo que sustituyó lo que establecía la ley, que era el plan básico de salud, y así se ha quedado. Entonces,
Eso es algo como una provisionalidad. Exactamente. Que se hizo. Entonces, todos esos procesos de no poner en marcha la ley de manera plena son lo que ha evitado que tengamos una seguridad social efectiva en la República Dominicana. Y bueno, y lo otro es la pretensión de que aquí hay un problema. La gente queremos que tengamos buenas pensiones, pero no vamos a poder tener buenas pensiones, porque con salario bajo, en ningún sistema tú vas a tener pensiones adecuadas. Entonces yo creo que tenemos que trabajar, como lo ha insinuado y insistido en la práctica el presidente Luis Abinader, que ha dicho que hay que trabajar en el salario real, en mejorar los salarios, y ha dado muestra y ha dado ejemplo de que del gobierno, de promoción de mejores salarios en la República Dominicana. Entonces tenemos que trabajar para mejorar los salarios si queremos tener pensiones dignas y mejores. Entonces hay una serie de elementos que hay que seguir analizando. Por eso es que yo digo que más que modificar la ley 8701, lo que deberíamos estar trabajando en la aplicación de la ley. Aplicarla cabalmente. Porque, por ejemplo, el Congreso tiene una comisión bicameral para analizar la modificación de la ley. Pero el Congreso lo que debía es fiscalizar la ley, hacer una mayor fiscalización de la ley y exigir el cumplimiento de la ley cabal 8701. Y entonces pudiéramos ver si el sistema funciona, porque bueno. Y mira que una ley como con su gobernanza creada, porque una ley en base al esquema del tripartismo. Del tripartismo, así es, definitivamente. Entonces, una cosa que se ha estado reclamando es que se cumpla esa ley. Vamos a esperar a ver qué pasa, porque ahora viene una modificación, o sea, se está trabajando. Y yo insisto que no sé qué leyes que van a crear, porque evidentemente que ya esta ley que tenemos en vigencia, por diferentes razones, tiene implicaciones su reforma. Porque yo oigo a la gente hablando, bueno, pero el sistema de pensiones, ese no era el sistema ideal que queríamos, pero se impuso, se aprobó, se pactó y es el que está funcionando. Y ya eso tiene implicaciones inclusive macroeconómicas en la vida de la República Dominicana, por lo que representan la cantidad enorme de fondos de pensiones que tenemos diversificados no en las inversiones quizás que establece la ley, que es otra cosa que debimos fiscalizar un poco más efectivamente, pero ahí están invertidos. En la práctica ya eso es una realidad. Entonces hay que analizar el tema. No, indudablemente que sí, incluso sea el principal instrumento de ahorro que tiene la economía dominicana. Sí. Así es. Sí. Aunque ya estamos casi en la postrimería de esta entrevista, me gustaría que me hiciera como una proyección. ¿Qué va a pasar, volviendo a nuestro tema original, ahora con el código? Sale del Senado, pero ahora va a la Cámara de Diputados, donde hasta por membresía es más difícil de... Bueno, vamos a ver qué curso le da el Pleno de la Cámara, porque apenas fue aprobado el jueves pasado. Ahora tendrá que llegar a la Cámara de Diputados, ir al Pleno, y el Pleno decidirá si lo manda a la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados, o si lo manda a una comisión especial, o si decide leerlo íntegramente en el Pleno para su aprobación. Si a mí me preguntaran, yo soy de los que soy partidario de que se lea como lo envió el Senado en el Pleno, porque ya nosotros le dimos una primera lectura en la legislatura pasada, se quedó sobre la mesa porque por los movimientos que hicieron los empleadores, entonces se quedó sobre la mesa, no se aprobó finalmente, pero yo pienso que ya tenemos vasto conocimiento de cuál es el contenido de la pieza. En el Senado ahora, cuando se reintrodujo, no le hicieron cambios significativos, sino que es la misma pieza. Entonces, por eso yo creo que lo más adecuado sería, y por lo que nosotros estaríamos demandando, es que se conozca íntegramente en el Pleno y se apruebe esta ley. Así como agilizamos la aprobación del Código Procesal Penal, que finalmente se logró,
yo creo que debemos agilizar esta legislación laboral para que el país tenga una herramienta laboral moderna. Y bueno, y si no se puede, nosotros también seríamos partidarios de que retiráramos ese proyecto. Y bueno, y el código se quede como está, porque yo les reitero que el Código Laboral Dominicano, como está, ha ayudado a la paz laboral de la República Dominicana, a la paz social, ha mejorado la productividad del país, ha crecido la economía y no ha sido obstáculo para que este país continúe su desarrollo. Entonces, yo no entiendo, hay que modernizar esas cosas que hemos discutido, pero si los empresarios al final no están dispuestos a aceptar lo que ellos mismos discutieron, pues nosotros estaríamos también en la disposición de retirar ese proyecto y quedarnos con el código que tenemos. Y seguimos con lo que tenemos. Exactamente. Bueno. Don Jacobo, gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre, gracias a ustedes. Esta sección está abierta para esos temas que son de interés nacional. Así es, muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, continúen ahí que luego de unos interesantes comerciales volvemos con la segunda entrevista de hoy.